vamos a ver los resultados de una evaluación del confort para una vivienda que está ubicada en Gonet, que es en la periferia del Partido de La Plata, en Argentina. Tenemos esta vivienda, bueno, como dijimos, en una zona suburbana. Como se ve en la figura, el terreno es bastante amplio y la disposición de la casa, todos los ambientes tienen ganancia solar directa y una lógica bastante coherente en relación al acceso, la piscina y las vistas. La tira de dormitorios se encuentra hacia el este, mientras que la parte social es la tira disposición sería este-oeste, con todos los ventanales hacia el norte. El acceso a la vivienda se encuentra en el ángulo sur, junto con una pequeña sala que es un estudio, una sala de trabajo. El problema con esta vivienda era que el gasto de energía en calefacción resultaba excesivo aún para una vivienda de esta extensión. Al analizar la materialidad del envolvente, se encuentra que tanto los muros como la cubierta y las aberturas tenían resistencias térmicas muy reducidas. Entonces, por más eficiencia que tuviera la caldera, el sistema de calefacción, que es por conducción de aire frío y caliente, no lograba satisfacer la demanda de confort de los habitantes. Y por supuesto tampoco cerrar los números de la economía del hogar. Aquí tenemos una imagen de la vivienda y un modelo en SketchUp con el que se realizaron varios estudios de iluminación y asoleamiento. Ahora, ¿cómo podemos evaluar objetivamente el confort sabiendo que las sensaciones de frío y calor son subjetivas? Bueno, lo que podemos utilizar es instrumental de medición, que cuanta mayor precisión tenga, mejor podré determinar cuánto se acerca o se aleja de mi objetivo. Esto se denomina auditoría y se realiza inspeccionando los flujos de energía dentro de la vivienda para realizar un diagnóstico, es decir, detectar las falencias y enmendarlas. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos. Se colocaron data loggers o sensores de temperatura y humedad y los resultados se muestran en este diagrama, que es el diagrama que ya vimos de Víctor Olgiay, donde teníamos un par de ejes ortogonales, con la humedad relativa en el eje X y la temperatura en el eje Y. Cada punto en el esquema representa un registro de medición, un instante donde el data logger captó información. Y los diferentes colores son los espacios que medimos. Con naranja el estudio, que es en el ángulo inferior más frío, con celeste los dormitorios y con verde la sala de estar, que tiene unos picos ahí bastante altos. Los puntos que caen dentro del polígono azul son aquellos que cumplen con las condiciones hidrotérmicas ideales o de confort según Olgiay. Por debajo de este polígono de confort vamos a necesitar radiación para ganar temperatura y por encima necesitamos viento y humidificación. Los puntos, la temperatura exterior también se registró y son los puntos grises que están siempre muy por debajo porque esta fue una auditoría de invierno. Bueno, decimos que es invierno. Acá en este esquema tenemos en el eje de las X los días que se tomaron. En este esquema se muestran solamente los 4 días más fríos. Y vemos el perfil de las temperaturas. Son los días más fríos del invierno en los que la temperatura exterior, que está representada por la línea gris oscuro, estuvo entre 0 y 10 grados Celsius. Y la casa con calefacción y toda esa radiación solar que vimos que tenía, no alcanzaba a situarse en el área de confort. En el esquema se aprecian los diferentes usos de la casa. Los dormitorios con temperaturas más altas durante la noche, fíjense que la cresta, la celeste, aumenta después del mediodía y el estar durante el mediodía también tiene los picos más altos. Vemos también que en las crestas esto le alcanza casi 30 grados y en el interior de la sala de estar, pero a medida que pasado el mediodía, cuando el sol cambia de ubicación y dejo de tener esa ganancia directa por el vidrio, la temperatura se desploma hasta de entre los 18 y 17 grados. Es decir, que el calor no se acumula ni se guarda.
la habitación donde se encuentra el estudio, que no tiene ganancia solar del norte, es sustancialmente más fría que los otros espacios y fíjense que no alcanza nunca en ningún momento la línea naranja, la franja de temperatura de confort. Entonces vamos a comparar también el consumo con la temperatura. Entonces tenemos estas curvas opuestas. En el eje X tenemos los diferentes meses del año, siempre la cresta del consumo que se mide en el eje de la izquierda va a aumentar en los meses más fríos, porque la curva opuesta que se lee en el eje de la derecha es la temperatura media. Vemos que en invierno la temperatura desciende. Entonces en los meses más cálidos, que es cuando las curvas de temperatura aumentan, el consumo desciende claramente. Pero ¿cómo sabemos si ese consumo es mucho o poco? Bueno, nos basamos también en este estudio, también de Salvador Gil, donde tenemos el consumo de gas natural como variable dependiente del frío que hace afuera. Sabemos que a temperaturas más bajas tenemos mayor consumo de gas, ¿no? Sería lo lógico. Pero también vemos que es el punto que pretende señalar este investigador, que en el sur de Argentina, donde el gas está subsidiado y por lo tanto al consumidor residencial le cuesta menos dinero, genera el efecto de consumo irracional, ya que para una misma temperatura, como puede ser en el esquema los 10 grados, el consumo de un usuario en el sur es el doble que en otro usuario a misma temperatura en cualquier otra parte del país, ¿no? Es como más consumidor. Entonces, bueno, teniendo este esquema, quisimos ver, a ver, dónde está esta casa que estábamos evaluando. A ver, si quieren saber dónde está, bueno, está acá. Por encima del consumo que tienen las casas en climas muchísimo más fríos, ¿ven? A 10 grados consume casi el triple que en el resto del país. ¿Cómo seguimos? Vemos que la envolvente de la vivienda es bastante deficiente. Llamamos envolvente a todos los límites de la casa entre el interior y el exterior. Es bastante deficiente. Muros simples de ladrillo hueco y cubiertas sin aislación térmica o con una aislación que ya vimos que no es muy buena. Entonces todo el conjunto tiene una bastante baja resistencia térmica. Entonces la intervención se va a orientar a colocar aislación térmica en muros y techos. Así de simple. En la cubierta se coloca lana de vidrio que se sostiene mediante una cobertura de vainas de PVC, esa aislación por el interior, y los muros se colocan placas de poliestireno expandido recubiertas por una malla y una película adhesiva cementicia que se llama base coat. Entonces la evaluación o el procedimiento de medición se va a hacer con el escenario actual, es decir, con la vivienda con esta resistencia bastante deficiente. El escenario 2 es con la aislación en muros y cubierta en la zona de los dormitorios, que era la que más disconfort les generaba. Y el tercer escenario, colocando aislación en muros y en el total de la cubierta de la vivienda. Y el cuarto escenario, el de mayor intervención, es aislación en todos los muros y cubiertos de toda la vivienda y colocación de un doble vidrio o agregar una lámina de vidrio a las carpinterías existentes. Este es el proceso de colocación del sistema de aislamiento térmico exterior o SATE por las siglas, aunque también quizá lo puedan encontrar con las siglas en inglés, que es AIFS. Primero, bueno, se colocan las placas de PS que se sostienen con tarugos, luego la malla, una capa de base coat, la malla de fibra de vidrio y otra capa de base coat, y en este caso se le colocó un revestimiento texturado exterior. Bueno, después del análisis ya se empiezan a obtener los primeros resultados. El primero, bueno, es que cuando el usuario debía colocar, para estar en confort, el termostato a 24 grados, a medida que se culminaron ya el primer escenario solamente, lo comienza a colocar en 20 grados. Esa es la primera reflexión, ¿no? por parte del usuario. La temperatura superficial,
que es una variable muy influyente en la percepción del confort, en las paredes intervenidas pasó de 11 grados Celsius a 17 grados, un aumento también de 6 grados. Y por otra parte, otro resultado también de los primeros, ¿no? Que se hacen inmediatamente después de realizar la intervención, es que el equipo de calefacción se empieza a encender en intervalos mucho más espaciados. Y esto genera un beneficio, además del confort térmico, para los usuarios, porque en las horas de descanso de noche son menos el encendido de un sistema que aparentemente era ruidoso y molesto para ellos. Bueno, con la intervención de las etapas 1 y 2 se redujo 28% el consumo de gas natural en la vivienda. Y mediante una simulación, porque todavía no se realizaron, se estima una reducción del 67% cuando se aísle el resto de la envolvente opaca y un 82% cuando se coloque el vidrio adicional en las aberturas, que bueno, aún al día de la fecha no se ha colocado. En cuanto a la amortización de la mejora o recuperación de la inversión realizada, en cuanto a dinero, ¿no? Post-intervención, no se pudo verificar porque en este periodo, desde la intervención hasta ahora, el costo del gas ha aumentado, entonces el usuario finalmente paga lo mismo. Pero igual, al estimar cuánto sería lo que pagaría de no ser por la intervención, también está satisfecho aún de haberla realizado. Y bueno, en este esquema tenemos la curva que se realizó del 2017 del consumo mensual de gas, donde veremos que la curva en la cresta del invierno es mucho más baja de la que se venía dando en los últimos inviernos, que son desde 2009 hasta 2014.